Dicho esto, vamos a saludar a Pablo Gea, abogado. Muy buenas, Pablo. Muy buenas, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien. Pues nada, bien, muchísimo lío y desde luego la charca política está agitada. Así que ahora llega el momento de hablar y de expresarse con claridad en todos los sentidos, porque la realidad es tan apabullante y muchas veces tan repugnante que creo que nadie puede mantener la boca cerrada si tiene un mínimo de dignidad. Muy bien. Pablo, ¿qué valoración hace la Pues, negativa del PP a aprobar los presupuestos? Pues Paco, yo creo que para abordar esta cuestión hay que tener en cuenta, no hay que perder de vista, que el Partido Socialista funciona siempre en clave electoral. Es decir, es una maquinaria política bien engrasada, como hemos comentado otras veces, Sí. que hace las 24 horas del día política. Cada decisión, hasta cada chiste de cualquier candidato, está presidido por una intención claramente electoral y claramente política. Y lo del tema de Dana no ha sido una excepción. Aquí realmente que lo que ha pasado, en el momento en el que Pedro Sánchez y su gobierno se ha visto más cercado judicialmente que nunca con el escándalo de Rejón, que no se nos olvide, una semana justo anterior, a partir de ahí, cuando ha sucedido lo de Dana, el PSOE y Pedro Sánchez han visto el cielo abierto. ¿Por qué? Porque han visto la oportunidad para poder dejar que fuese la Comunidad Valenciana la que se desgastase en la gestión de esta crisis. Y con esa frase que va a pasar a los anales de la historia de la ruina moral y de la infamia, si quieren ayuda, que la pidan, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿A qué ha jugado? A dejar que se desgastase el PP ahí para en un momento dado poder endilgarle el San Benito de la incompetencia y poder achacarle todos los muertos y toda la gente que ha perdido su casa, su vida y en definitiva cualquier tipo de esperanza de un futuro mejor. Ahora Sánchez, ¿en qué brete está? Dice, necesito darle la vuelta a la tortilla, necesito convertir al principal partido de la oposición en el culpable de que esta crisis se prolongue. Porque, ojo, no se nos olvide, al PSOE le interesa que la crisis de Dana se prolongue lo máximo por favor. posible. Y entonces Claro. juega a ese chantaje, que además es un chantaje burdo, es un chantaje primario. Dice, si yo meto esto, la ayuda de Dana, en los presupuestos, y el PP no la aprueba, porque por supuesto que el líder de la oposición va a decir que no. Claro. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el culpable de que esa gente no tenga el día de mañana la ayuda que necesita? Pues evidentemente la oposición. Claro. Y de hecho Sánchez, es que las imágenes que vimos fueron curiosas, ¿no? Porque él planificó muy bien su llegada. Él lo hizo casi coincidiendo con la llegada de la ayuda militar, el líder que viene aquí a salvarlos a todos, pero le salió el tiro por la culata. Y dijo Pérez Reverte el otro día en el hormiguero que a ver qué conejo de la chistera se saca Pedro Sánchez. Ya lo tenemos, el tema de los presupuestos, porque el que lo ha perdido todo dirá, a mí me da igual si esto es para fastidiar a uno o para beneficiar a otro, yo necesito mi ayuda, y si el PP la bloquea, ¿quién es el culpable? Eso es lo que Sánchez cuenta que va a pasar, y puede que hasta le funcione. Pero es impresionante también, Pablo, lo que dice, que el ejército mediático que tiene Sánchez es brutal, ¿eh? Es increíble. Madre mía. Es increíble. Por favor, es brutal. Pero a mí una cosa que no deja de sorprenderme precisamente es la credulidad que tienen muchos con respecto a las intenciones de Sánchez. Es decir, después de lo de hoy yo me he encontrado muchísima gente que no necesariamente simpatiza con el PSOE que me ha dicho, bueno, pues ya podría el Partido Popular ahí dejarse de orgullo político y aprobar esos presupuestos. Y dice, ya, pero es que entonces cae en el chantaje. Y si tú caes en el chantaje de un sátrapa que está dinamitando el Estado de Derecho, en el fondo lo que haces es contribuir a que la cosa vaya mucho peor. Porque de verdad Pedro Sánchez, que ha estado dispuesto a sacrificar a todos esos muertos, y lo digo con la boca grande, ha estado dispuesto a sacrificar a todos esos muertos, ha estado dispuesto a sacrificar a la gente de Valencia, ha estado dispuesto a hacerle la vida imposible a la comunidad valenciana abandonándola, como durante el COVID hizo con la comunidad de Madrid. Una persona que hace eso, ¿de verdad se merece que el principal partido de la oposición le apruebe los presupuestos? Esa es la pregunta. Que además ahora, en relación con lo que tú comentabas, Paco, lo del ejército mediático, claro, el afán que ha tenido, que tiene no solamente Sánchez, insisto, sino el Partido Socialista o la facción del PSOE que tiene ahora mismo el poder, en domesticar a las televisiones públicas, en domesticar a la televisión pública, le va a hacer el juego ahora precisamente cualquier tipo de discurso mínimamente disidente. ¿A qué me refiero? A cualquiera que ponga el dedo en la llaga, cualquier periodista, cualquier televisión, cualquier grupo mediático que se atreva a decir realmente lo que ha sucedido en la Dana. Y no solamente eso, sino la reacción de la propia población.
porque lo primero que ha salido Sánchez y el aparato de propaganda del gobierno a decir que, bueno, que lo que pasó allí fue cosa de 4 o 5 extremistas, de derecha. Ese relato lo tiene perdido. Yo creo y que las imágenes hablan por sí mismas. Lo estaba diciendo antes. Tú puedes manipular y puedes poner tu maquinaria de propaganda, pero lo que sí que queda ahí, lo acabamos de ver, son dos cosas. Primero, aquí el que se ha comportado como un monarca del antiguo régimen es precisamente Pedro Sánchez, que no quiere ni el fango ni a la plebe, que se la coman ellos. Quien se ha comportado como un líder popular allí ha sido el rey. Y luego otra cosa, quienes estaban allí insultando a Sánchez o defendiéndole, quién sabe, estaban lanzándole bolas de barro y piedras, no eran aristócratas, no eran grandes empresarios, grandes burgueses, era el pueblo, era la gente miserable, era el trabajador, era el autónomo, era la gente que ahora mismo no tiene nada, desde luego mucho menos en la cartera que todos los ministros, con lo cual ya puede venir Radio Televisión Española a contar aquí lo que quiera, que el pueblo no es tonto, y como el pueblo no es tonto, allí tenemos esa reacción de genuina democracia, ¿no? Esta gente siempre ha hablado del escrache como un ejemplo de democracia, ¿no? Pues toma democracia, expresión popular, ahora cómetela, porque es lo que mereces. Si tú hubieses hecho las cosas como tienen que ser, hubieras tomado el liderazgo de la crisis, yo te aseguro que la gente no tomaría esa postura. El hecho de que la gente haya reaccionado así es porque tiene muy claro el tipo de dirigente que es, y eso no le puede borrar nadie, como bien estaba diciendo tú. No es un insulto, sino una definición. Me ha gustado lo que acabas de decir, ¿eh? Yo lo veo así. Sí. Yo no creo que este hombre se fuera nunca. Yo creo que siempre ha estado ahí, de alguna manera. Y tanto que él es tan dado a hablar de antepasados y a hablar de dónde viene y a sacarle los colores políticos al resto o a la etiqueta fácil, como acabamos de ver, no se nos olvide que Pablo Iglesias es un hombre que no tiene legitimidad moral ni política para señalar como neonazi a nadie. Un individuo que está adscrito de manera explícita a una ideología que ha causado millones de muertos a lo largo de la historia. No ha habido una maquinaria asesina más mortífera y eficaz que el comunismo. Él, que ha declarado su admiración expresa por Lenin, un dictador, creador del primer estado totalitario moderno, el primero que utilizó el gas para exterminar poblaciones civiles, como bien sabrá Faraco, y además un dictador, desde luego. Entonces, un individuo que hace profesión de fe de este tipo de regímenes, ¿a qué viene ahora a señalar como neonazi a nadie? Y otra cosa, ya que hablamos de neonazismo y hablamos de crímenes, si Pablo Iglesias en algún momento se plantea volver a la esfera pública, nadie debería olvidar que el principal responsable del tema de la residencia de ancianos durante la pandemia fue él. Todo el mundo sabe aquí en este país lo que pasó con la residencia de ancianos. Todo el mundo sabe cómo se jugó alegremente con esas vidas, como si fuesen basura, como si fuesen carroña, como está pasando ahora mismo allí en la Comunidad Valenciana. Con lo cual, si yo fuese Pablo Iglesias, mantendría la boca cerrada, mantendría muchas cosas cerradas, pero creo que de todos los prohombres de la extrema izquierda, el más abyecto y el que puede en cualquier caso generar más conflictos si realmente se propone algún tipo de retorno, ese es Pablo Iglesias. Tú como abogado, no sé si sabrás, sería complicado una vez que llegue el Partido Popular al gobierno, cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo va eso? ¿A Conde Pumpido se lo pueden yo no creo cargar que o no? El Partido Popular, una vez que llegue al poder, habrá que ver de qué manera llega y qué mayorías tiene, si tiene que pactar o no. No lo va a tener tan sencillo, porque acaba de comentar Carmelo una cosa aquí y creo que tiene razón. Sánchez tiene que aguantar todo lo posible para yugular, para eliminar, para solucionar todo el cerco judicial que tiene. Porque los problemas judiciales que él tiene van a ser el catalizador de su caída, pero quien le va a dar la estocada final no van a ser sus amigos de trinchera del PSOE, van a ser sus socios de gobierno, ya sea el PNV, sea los nacionalistas catalanes, sea Podemos, sea cualquier grupo. ¿Por qué? Porque le ven las orejas al lobo, saben lo que puede venir, saben que pueden caer en esa espiral de desprestigio y que le va a pasar peaje político, con lo cual, ¿cuándo va a desaparecer Sánchez del timón del gobierno? Cuando sus socios de gobierno le retiren el apoyo y él no pueda aprobar unos presupuestos. En ese momento es cuando Sánchez va a caer. Pero Sánchez, cualquiera que esté en su situación, dice, yo no puedo irme dejando el fuego ardiendo. Yo necesito, aunque solamente sea por propio instinto de autoconservación, aprovechar el menoscabo que yo mismo he provocado dentro de la independencia judicial para poder asegurarme de que los jueces que me son fieles y aquellos actores judiciales que también lo son, que me deben su puesto y me deben su carrera, se encarguen de que después,
cuando yo deje de estar en el poder, no tenga ningún tipo de problema, ni yo, ni mi familia, ni mis amigos. Por eso, cuando el Partido Popular gane las elecciones, bueno, tendrá que ver en cualquier caso cómo le mete mano a eso. ¿Y cómo le va a poder meter mano a eso? Pues no lo va a tener sencillo, porque va a tener que pactar con otros grupos. No va a poder modificarlo ad hoc. Ya incluso lo ha intentado el PSOE, y el PSOE no ha podido, y con un poder omnímodo. Con lo cual, yo creo que aquí no es una cuestión de si el Partido Popular va a tener o no voluntad de hacerlo. Yo entiendo que sí, lógicamente lo ha expresado tanto Feijóo como los principales líderes del partido, sino la capacidad real que tenga en función de la mayoría que sea capaz de articular, porque todo va ahora en función de eso. Pero desde luego, Sánchez, ya digo, igual que habéis comentado vosotros, aunque sea con una caña de bambú, va a estar ahí aguantando hasta el final. Es increíble cómo la historia se repite, ¿no? Aquí volvemos a hablar de Lord de Moscú, pero no del de Negrín, precisamente, que también era del Partido Socialista. Pero me gustaría poner el foco en la confusión que están demostrando los sumarios judiciales y las instrucciones entre el presidente, altos cargos del Partido Socialista y la familia respectiva. Quiero decir, la trama es una trama familiar, pero es una trama de partido. Eso es. Quiero decir, es bien sabido para cualquiera que se mueva en los pasillos políticos que existe dentro de un amplio porcentaje de la militancia del PSOE una seria inquietud por cómo puede afectar esto al Partido Socialista después de Pedro Sánchez. ¿Qué valor puede tener el acta notarial que hay firmada del señor que llevó los 90.000 euros a la sede del PSOE, que lo había declarado a un medio de comunicación, pero además fue un notario de Madrid reconociendo lo que había hecho? Eso tiene... Eso tiene un valor jurídico apabullante. Es decir, cualquier abogado o cualquier fiscal lo utilizará sin dudarlo porque le dota de una veracidad. Es decir, cuando tú das fe notarial a cualquier cosa, tú lo que estás haciendo, de alguna forma, es blindarte jurídicamente para cualquiera que pueda verse inmerso en esa situación. Entonces, eso es una prueba muy contundente. Entonces, aquí no estamos hablando ya de un caso de corrupción aislado, de un cargo aislado del PSOE. Estamos hablando, y es donde a mí me gustaría poner el énfasis, de una corrupción dentro, en el seno del propio Partido Socialista, hasta el punto de que lo ha corrompido en su misma esencia. Comentabas tú antes, Julio, si queda vida inteligente del PSOE posteriormente. Eso realmente es una auténtica quiniela, porque habrá que ver si eso realmente es así. ¿Quiénes quedan después del erial en el que se va a mover el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista, una vez que los sumarios judiciales concluyan, que concluirán en algún momento, va a perder todo su relato. Y me gustaría poner de manifiesto una cosa que a la gente se le olvida, que Pedro Sánchez, cuando le hizo una moción de censura a Rajoy, la hizo precisamente amparándose en la cuestión de la corrupción. Decía que como la sentencia de lo de la Gürtel, el Partido Popular aparecía condenado como partícipe a título lucrativo, que eso implicaba una responsabilidad penal, que no es así, por cierto, pero es lo que grimió Pedro Sánchez, eso justificó una moción de censura. Bueno, pues está claro que todo eso que Pedro Sánchez hizo y esgrimió es totalmente falso, porque vamos a contar todos los cargos, altos cargos del gobierno y del PSOE que están involucrados dentro de la investigación. Es decir, por eso, lo que comentamos antes, al PSOE le interesa estar en el poder el máximo tiempo posible, para poder eliminar esos sumarios, para poder hacer que se sobresean, que concluyan y que nadie sea condenado en un juicio oral. ¿Por qué? Porque en el momento en que sean condenados todos estos en juicio oral, está claro que la plana mayor del PSOE va a ser diezmada. Pero no va a hacer falta. En lo que yo estoy pensando a la hora de decir esto es en el postsanchismo, es decir, que la oposición obtenga el poder, perfecto, pero el poder hay que tomarlo y, lo más importante, retenerlo el máximo tiempo posible. Entonces, parte del hecho de que la oposición puede retener ese poder es precisamente que diezme totalmente a la otra oposición, es decir, al PSOE después de que caiga Sánchez. Entonces, ¿cuál va a ser el relato del PSOE? Porque cualquier grupo político se daría cuenta y dirá, bueno, como aquí esto en definitiva afecta solamente a Pedro Sánchez y a su camarilla, esto es un tumor que hemos extirpado porque somos un partido superdemocrático y ahora todos estamos limpios y aquí empezamos de nuevo y nadie se acuerda de nada. No, es preciso que la oposición incida en una cosa, que es corrupción de Sánchez, sí, porque es el presidente, pero que es del PSOE. La corrupción es del Partido Socialista. Los partidos independentistas van a estar chupando de la teta del Estado hasta que no pueda más, quede seco como una mojama. Esta es la realidad. Entonces, ellos siempre van a apoyar a Sánchez
a salvo de que vieran que el coste político de hacerlo es tal Efectivamente, que ahí les yo- permita a ellos perder su posición de poder. En ese Efectivamente. momento no van a tener ningún tipo de escrúpulo. Bueno. El enemigo de hoy es mi amigo y más viceversa. fa- Esto yo, Nos marchamos. y muy brevemente, creo que esto que estáis comentando vosotros viene a poner de manifiesto lo que sucede cuando se nombra para gestionar asuntos públicos auténticos e incompetentes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la incompetencia tiene lugar o tiene como consecuencia que se escape algo de dinero, que una estructura no funcione, la gente tiende a no darle valor pese al que tiene. Pero lo de Dana, lo que viene a poner de manifiesto de manera apabullante y trágica es que nombrar incompetentes a veces cuesta vidas. Y no descartaría yo que lo de Dana genere, con el paso del tiempo, alguna imputación o procedimiento judicial nuevo al que tenga que hacer frente al gobierno. Muy bien.